Llegamos hoy a la sexta iglesia de un total de 7. Es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y por eso el título de esta semana es Perseverando en, ¿qué cosa? En la fraternidad. Es una iglesia preciosa, una de las dos únicas iglesias que el Señor no le critica nada. Era una iglesia fiel, junto con la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia que tratamos. Encontramos hoy día un mensaje que nos desafía. Fieles a nuestra calidad de estudiantes de las Escrituras, yo quiero que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 3, el verso 7. Tu Biblia, hermano, por favor, abre tu Biblia. Porque quiero que encuentres conmigo 3 veces una frase de 2 palabras. Es la frase, he aquí. He aquí. Muchas veces el Señor dijo, he aquí, ¿verdad? A lo largo de los evangelios encontramos esa frase. Con menos frecuencia en el Antiguo Testamento, Dios también habla así, he aquí, he aquí. He aquí es un binomio de palabras de hondo significado. He aquí significa, préstame atención a lo que te voy a decir. El he aquí es como una introducción general, pero que llama poderosamente la atención a cada uno de nosotros. Algo importante tiene que decirnos el Señor hoy. Y estoy seguro que si tú trabajas conmigo la palabra, vas a hallar por qué el Señor le dice, he aquí, 3 veces a esta iglesia. En su mensaje de 7 versos, encuentras 3 veces la palabra del Señor resucitado diciéndole a la congregación fiel, he aquí, Dios llamando la atención para lo que va a decir, porque es súper importante. Amén. Fíjate que no hay acusación como hacia las otras iglesias, pero yo creo que en este mensaje hay un ánimo para seguir con la mano puesta en el arado, hay un ánimo para seguir avanzando en nuestra pendiente alcista, llamémosle así, de nuestra madurez cristiana, porque siempre nos estamos dirigiendo en la carretera que nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde? A la ciudad de Dios, ¿no es cierto? Claro que sí. Y por eso vamos a encontrar no menos de cuatro consideraciones que el Señor le regala a esta iglesia, le da a esta iglesia fiel. Y quiera Dios que tú y yo podamos esta noche, después de compartir juntos este mensaje, decir, sí, yo también quiero ser un Filadelfo. Quiero ser un cristiano que tiene amor fraternal. ¿Cuántos dicen amén? Sería lindo que tú sepas que hay un mensaje, llamémosle positivo a tu cristianismo. Un mensaje de ánimo. Un mensaje que nos diga, Roberto, no estás solo, yo estoy contigo. No importa que te caigas, yo te voy a levantar. Y cuando hagas las cosas bien, yo te voy a dar ánimo. Pero todos debemos completar la carrera hasta la ciudad de Dios. Por eso, la primera de estas declaraciones del Señor tiene que ver con un regalo. Hay un regalo del Señor. Yo escogí 4 palabras que comienzan con R. R de Roberto, para que nunca te olvides. Regalo. El regalo del Señor. Leamos entonces el primer he aquí. El primer he aquí es un regalo del Señor a una iglesia fiel. Es un regalo del Señor a un hombre y una mujer fieles. ¿Verdad? Leamos juntos 7 y la primera parte del verso 8. Escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre.
yo conozco tus obras. He aquí, atención, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Está hablando el Señor resucitado. Se presenta como el santo en absoluto, como el verdadero, como el genuino, el que no tiene copia, pero tiene la llave de David. Comienzan las frases que tienen hondo significado. El profeta Isaías nos puede dar pistas acerca de las implicaciones de esto. Si tú ves Isaías capítulo 22, verso 22, Dios está diciendo, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿De qué está hablando? La llave de David sobre su hombro, es decir, el reino mesiánico, el reino de David, sobre el hombro de aquel que tiene toda autoridad, toda posición de mando. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Se puede cerrar esa puerta? Contéstame, por favor. No se puede cerrar. Algunos eruditos dicen, claro, está hablando de la puerta que tienes del cielo, abierta para ti. Nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar que tú traspongas esa puerta. Estamos caminando ¿hacia dónde? Hacia la ciudad de Dios. Pues hay una puerta de entrada. Esa puerta de entrada ya la franqueó Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Verdad? Pero también es una puerta de entrada en el sentido de que tenemos que seguir engrosando el reino. Tenemos que seguir ensanchando las paredes del reino. Tenemos que sacar gente del pecado, de la obstinación, de la confusión, para llevarlos a la ciudad de Dios. Tú estás viviendo en primerísimo lugar para eso, hermano. Dios te ha dado una puerta abierta como un regalo. Y mira lo que dice el verso 8 en segunda parte. Aunque tienes poca fuerza, aunque nunca seas famoso, aunque nunca tengas tu nombre escrito en los diarios o en los medios de comunicación, no importa, porque tú has guardado mi palabra. ¿Y qué más dice? Y no has negado mi nombre. ¿Qué cosa significa nombre? Carácter. El hombre de Filadelfia era un hombre que conservaba este doble atributo, ¿verdad? Y el Señor se lo dice, guardar su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo estaba con mis hermanos esta mañana, mis hermanos de la carne, somos 8 vivos, ya 2 están fuera de este mundo. Y yo oraba al Señor y le dije, Señor, dame la oportunidad de estar con uno de ellos, porque hay mucho de compañerismo entre una familia muy grande. Y yo quería que el Señor me señalara uno para que podamos compartir así, ¿no? Y bueno, el Señor me puso a uno en la cocina de la casa de mi hermana, ¿no? Y allí en la cocina, mientras comíamos, porque el almuerzo tardaba, yo tenía que venir para aquí, entonces comenzamos a compartir. Él es un intelectual, pero te aseguro que la palabra entró como un estilete en él. Le dije, Raúl, tenemos que seguir hablando. Sí, me dijo, hermano, tenemos varias conversaciones, me dijo. Una puerta abierta. Oren por Raúl bastante. Puerta abierta, hermano. Si uno tiene la expectación de una puerta abierta, la vida cristiana va a ser una aventura diaria, hermano. No tiene por qué ser una cosa pesarosa, una cosa que te carga, que hoy es sábado, hoy tengo que ir a la iglesia. Lo ves como una carga. No, hermano, es una puerta abierta. Este es un tiempo de celebración, pero que te hace recordar en primer lugar ese regalo del Señor. Y el Señor en estos 13 aquí menciona facetas de ese carácter de esta iglesia. ¿Cuál era el carácter de esta iglesia? Era una iglesia fiel. Y porque era fiel,
tenía ese amor fraternal, su fidelidad al Señor, su amor por la palabra, su identificación con el carácter de Jesús. El regalo es un premio a su lealtad. ¿No quisieras tú, hermano, que el día que tú pases de este mundo a la presencia del Señor, esté el Señor también esperando y te diga, bien, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No te gustaría, hermano? ¿O quisieras entrar al cielo por la puerta falsa? O lo escogemos, hermano, lo escogemos. Esta iglesia había escogido la buena parte. Y es precioso decirle gracias por ese regalo. Primera R. Pero hay un segundo regalo. El Señor le da un reconocimiento a esta iglesia. Y el segundo he aquí aparece en el verso 9. Cuando el Señor dice, he aquí, ¿qué cosa? Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Qué palabras, hermano! Cualquiera que lee eso dice, ¿qué, Señor? ¿Tú vas a traer a los que son tus adversarios a que adoren a mis pies? No, Señor, no puedo entender esto así. Esto tiene que tener otro mensaje más humano, más parecido a lo que somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosa significa esto realmente? ¿Por qué se llama sinagoga de Satanás a esos judíos que se oponían? Como en otras iglesias aparece también esa sinagoga de Satanás. Bueno, eran los judíos que perseguían a los cristianos, y por perseguir a los cristianos, ellos tenían en su mente una equivocación histórica. ¿Cuál es esa equivocación? Ellos creían que Dios les había dicho que los gentiles un día se iban a rendir frente a los judíos. ¿Me entiendes? Desde Moisés, podríamos decir, había ese pensamiento imperante en los judíos. Mira, por ejemplo, Éxodo capítulo 11, en el segundo libro de la Biblia, Éxodo 11, verso 8. Allí, para que nos ubiquemos, han pasado 9 plagas. ¿Te acuerdas de las 10 plagas? ¿Te acuerdas? Han pasado 9 plagas, están en la víspera de la última plaga, de la 10ª, y Moisés entra al despacho, a la presencia de Faraón. Y cuando sale, Moisés sale enojado. Es impresionante ver a Moisés en toda su dimensión de líder de Israel, cómo ejerce autoridad sobre Faraón. Por supuesto que el prestigio de Faraón se había venido abajo con las plagas. Y él le dice a Faraón, estas son sus últimas palabras. La Escritura dice en Éxodo 11:8, descenderán a mí todos estos tus siervos. Imagínate, ahí están la gente de su corte, ¿no? Descenderán a mí, dice, todos estos siervos, sigue leyendo conmigo. E inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré, dice. Tú me vas a pedir, tú y tu pueblo me van a pedir a mí, rendidos frente a la autoridad de nuestro Dios. Les digo, váyanse, váyanse, váyanse. Llévense todo, pero váyanse. Faraón no sabía que al día siguiente hasta su hijo iba a morir. Ahora, antes que digas, pero Dios, ¿por qué hace eso con una criatura? Piensa que en la creencia egipcia, el hijo de Faraón era un hijo de Dios. Pues el Faraón era un Dios que recibía culto de Dios. Entonces el hijo heredero también heredaba esa aureola, llamémosle así, mentirosa, de que era un ser divino. Y a lo largo de la historia han habido muchos gobernantes que han exigido del pueblo un culto, como el César en el tiempo de Roma. Pero esto hacía Faraón. Imagínate lo que significó para Faraón ver a su hijo muerto ese día, como todos los primogénitos de Egipto.
Imagínate, era una derrota, pero espectacular. Y por eso quería que se fueran, que abandonaran, porque era una pesadilla. La presencia de los hebreos era una pesadilla. Y ese reconocimiento el Señor se lo daba en ese momento a Israel, que era un pueblo esclavo, ¿verdad? Interesante lo que dice un autor, Henry Morris. Él dice, en última instancia, mirando el futuro, mirando los días finales, todos los que no son de Cristo, incluyendo los judíos, tendrán que rendirse a la iglesia. ¿Sabías tú eso? Tendrán que rendirse a la iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Porque la iglesia es Dios? No, porque Cristo está allí. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo hombre, toda mujer que no conoce a Cristo tendrá que rendirse, sea cual sea su raza, su lengua, su país, lo que sea. Tendrán que rendirse frente a la majestad de la iglesia de Cristo. ¿Tú perteneces a esa iglesia? Quiero escucharte. Claro que sí. Y ese reconocimiento viene para ti también. Por eso, antes de continuar, sería lindo que pensaras por un ratito. ¿Te das cuenta, hermano, el lugar prominente que tiene la iglesia de Jesucristo en la historia? ¿Te das cuenta de esto? Realmente a mí me da muchísima pena que como cristianos nos estemos replegando mientras el mundo avanza, arrogante, lleno de antivalores, barriendo toda una historia de cultura cristiana en Occidente para imponer lo que es el anticristianismo, ¿verdad? Todo lo que está viniendo, y vendrán cosas peores, por supuesto. Y uno dice, pero ¿cuándo va a parar esto? ¿Qué esperanza tiene la iglesia? Bueno, la iglesia espera un remanente fiel. Cristo espera un grupo fiel que no se rinda. Esos van a ser los triunfadores y recibirán el reconocimiento del Señor. Ese gran llamado tiene la iglesia de Jesucristo. ¿Tú perteneces a la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo hay una sola, hermano, ¿verdad? Hay una sola. No te confundas con los edificios. No te confundas con los lugares de culto. La iglesia de Cristo es una sola. Es un organismo vivo. Está formado por piedras vivas, ¿verdad? La única base se llama Jesucristo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Y aquí no vale decir yo soy de la Alianza Cristiana o yo soy de la Iglesia del Frente. Aquí vale decir, tengo al Hijo de Dios en mi corazón. Soy parte de la Iglesia Universal. Amén. Ya tienes 2 R's. La tercera es hermosa. Nos habla de reciprocidad. Hay una reciprocidad del Señor. Esta es una iniciativa del Señor. El verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La reciprocidad. Vemos aquí a Jesús resucitado comprometiéndose contigo, hermano. No tienes que ver el cristianismo como una cosa pesada, como una cosa dolorosa, como una cosa que te cuesta trabajo seguirla. Qué lindo sería que hoy le dijeras al Señor, Señor, ya basta de vivir un cristianismo miserable. Ya basta de vivir un cristianismo de obligaciones, de mandatos, de ver al Señor como con una espada que me va a cortar la cabeza si me porto mal. Olvídate de eso, hermano. Porque si tú eres fiel, hay una reciprocidad del Señor. ¿Lees otra vez el verso 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba.
Si tú guardas esto, yo te guardo. Eso es reciprocidad. Y cuando se habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, está hablando de todos los juicios apocalípticos, todos. Y por eso los cristianos creemos que en este versículo 10 del capítulo 3, que nosotros somos salvos. Y la iglesia de Jesucristo no, de ninguna manera va a pasar la tribulación de Apocalipsis. El Señor viene antes por su iglesia, en lo que se llama el rapto de la iglesia. Puede ser hoy, hermano. Pero puede ser hoy, hermano. Así que deje el llavero para alguien. Me contaba un pastor que allá en los Estados Unidos, no es como aquí. En Estados Unidos uno es dueño de la placa del automóvil que compra. Esa placa es tu placa. Entonces cuando tú vendes ese carro, le sacas esa placa y se la pones al nuevo carro que te la compras. Entonces cuando alguien se cansó del carro que le da tanto problema y lo quiere tirar y comprarse otro, va y lo deja en una autopista, le saca las placas y deja la llave puesta. Cualquiera que pase, ve ese carro sin placas, la llave puesta significa llévame. ¿Me entiendes? Porque la propiedad lo te da la placa, no como aquí. Así que, hermano, tienes la placa del cielo. No te preocupes, sé fiel. Como le dijo a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. ¿De qué? De la vida, hermanos queridos. Y esta era una iglesia fiel. Y esta reciprocidad aparece allí. La hora de la prueba que ha de pasar el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de la gente que no conoce a Cristo. Está hablando de la gente que no conoce la salvación, no conoce nada del reino, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. De esa hora el Señor te ha librado a ti y a mí. Así que ese versículo 3:10 es un monumento a la fidelidad del Señor. Y el Señor dice, por cuanto tú has sido fiel, yo también soy fiel contigo. Yo te voy a librar de este sufrimiento. Amén, mis hermanos. Esta es la reciprocidad. Mira lo que dice el verso 11. El alcance de esta reciprocidad es universal. Y Él promete eso y algo más. En el verso 11 dice, vengo pronto. He aquí, el tercer he aquí, ¿no es cierto? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Ya ese verbo retener lo hemos visto varias veces en las iglesias, ¿no es cierto? ¿Qué significa retener? Es como yo tengo este micro, ¿verdad? Lo tengo bien agarrado. No se me va a caer. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es mío. Lo retengo. Retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. No quiere decir que está expuesta a robo de ladrones. No quiere decir eso. Lo que te está diciendo el Señor en este momento, querido hermano, es que tú tienes una corona que llevar a esa gran fiesta del cielo el día de la inauguración. No te la dejes arrebatar significa no te descuides. No pierdas tú por negligencia la corona que el Señor tiene reservada para ti. ¿No sería penoso? Porque si la pierdes, no será problema ni tuyo, no será problema ni de nadie, ni de la iglesia, ni del pastor. Será problema tuyo o será problema mío el perder mi corona. Ese sentido tiene, retén lo que tienes, que nadie quite tu corona. No te la van a robar, sino tú mismo te vas a desposeer. Y el Señor le advierte así a la iglesia para que su reciprocidad sea total. Hay que cuidar lo ganado y retener significa asir fuerte. Y esa corona se alude aquí. Yo quisiera, hermano, que por un instante fueras al Evangelio en el capítulo 10 de Marcos. En Marcos 10 encontramos una historia que muchos conocemos. Es la historia de ese joven rico, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del joven rico? El hombre que viene corriendo donde el Señor y le pide que le diga cómo hacer para heredar la vida eterna. Pero le llama maestro bueno. El Señor le dice, ahí está desde el verso 17,
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. Y no vamos a hablarte del joven rico, pero es una historia triste, porque él creía que cumplía algunos mandamientos que el Señor le pone delante suyo. No se da cuenta nunca él que el Señor lo está llevando por un camino para que lentamente vayan cayendo los velos de sus ojos y se dé cuenta de cuál era su condición. Mira en tu Biblia, ¿los mandamientos cuántos son? Por favor, grítalo. 10. ¿Cuántos hay ahí que el Señor dijo, los mandamientos sabes? Te los lista el Señor y dice, cúmplelos y ya está. ¿Has contado? ¿Cuántos mandamientos son? 6, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con los 4? ¿Qué pasó con el Señor? ¿El Señor quería hacer una iglesia light? No cumpla 10 mandamientos, cumple 6 nomás y pasas así aunque sea raspando. ¿Eso quería decir el Señor? No. El Señor les muestra los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo, los mandamientos horizontales, pero el amar a Dios sobre todas las cosas, el santificar su nombre, ¿me entiendes? Esos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con tu relación con Dios no los menciona el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el problema, el meollo del joven rico estaba allí. Él tenía otro Dios, un Dios de color verde, aunque ahora el euro no es verde, ¿no es cierto? Él tenía un problema con su Dios. Él creía que era el Dios de Israel, pero no era el Dios de Israel su Dios. Porque Jesús le dijo, mira, te falta una cosa. Pero primero, dice Marcos, le amó. Él le dijo, Señor, yo cumplo todos esos mandamientos desde mi juventud. Mira esa arrogancia. ¿Tú crees que alguien puede decir eso? ¿Tú crees que alguien puede decir, yo nunca he falto a estos 6 mandamientos, así sean 6? ¿Hay algún ser humano que puede decir eso? Aquí nos podríamos poner acá y saldríamos deprimidos si nos ponemos a ver estos 6 mandamientos, verás que no cumples ninguno. ¿No es cierto? Porque somos carne todavía, ¿no es cierto? Pero interesante lo que sucede. El Señor le dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y tú ven conmigo tomando tu cruz. ¿Y qué hizo el joven rico? Media vuelta, pero no de arrepentimiento, sino media vuelta de alejamiento. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, se fue tras su Dios. ¿Cómo se llamaba su Dios? Mamón, el Dios de la riqueza. ¿Te das cuenta? El Señor lo llevó paso a paso. Y lo que sucedió a partir de ese momento es dramático, porque el joven rico se va. Yo imagino la tristeza del corazón del Señor. El hombre que por las riquezas de este mundo lo deje a él. Tiene que haberle dolido muchísimo al Señor, ¿no te parece? Pero lo que llama poderosamente la atención es la reacción de los discípulos. Por eso quiero que leas los versos 28 al 30 conmigo. Allí Pedro se levanta y comienza a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y va a decir, bueno, ¿y qué cosa hay para nosotros? Y el Señor le dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, de yapa, vida eterna. En una palabra, yo estaba diciendo que Dios no es deudor de nadie. Así que si tú eres fiel como uno, Él es fiel como 100. Eso es lo que está diciendo el Señor. No hay nadie que le gane dando al Señor. Pero el Señor te ofrece, esta es la reciprocidad del Señor. Tú sé fiel como uno, Él es fiel como 100. ¿Me entiendes? Aquí en esta tierra, hermano, en esta vida, no estamos espiritualizando nada. Acá está hablando el Señor de cosas concretas. Uno mira esto y surge la pregunta,
Yo soy consciente de esta reciprocidad del Señor. Lo mismo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Tú has sido fiel, yo soy fiel, eso es reciprocidad. Y entonces deja los versos 12 y 13 para la cuarta consideración del Señor. La cuarta R de recompensa. Hay una recompensa del Señor. Esto es para el vencedor. Y la recompensa es convertirse en una columna del templo. Y todavía dice más Apocalipsis. Dice allí, en verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 cosas va a escribir, dice el Señor, sobre ese vencedor. Lo importante es que esta recompensa tiene 3 desafíos que quiero dejar contigo. Y vale la pena que lo meditemos un instante. El primero de los desafíos dice, y escribiré sobre él. ¿Qué cosa va a escribir Cristo sobre ese creyente fiel? ¿Qué va a escribir? El nombre de mi Dios. Lo primero. Y ese es el primero de los desafíos. ¿Por qué no conocemos el nombre de Dios? Claro que conocemos todos los nombres de Dios que aparecen en la Biblia, ¿no es cierto? Lo conocemos, pero Dios tiene muchos nombres. Y aquí tenemos que entender que lo que está diciendo la Escritura es que habrá un nombre del Padre que necesita de nosotros una nueva comprensión, porque es algo que pertenece a la esfera del estado eterno. Así que vamos a mirar, aunque sea por una rendija, algo del cielo en esta tarde. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, ¿estás dispuesto? Una nueva comprensión del nombre del Padre, entendiendo que nombre significa cosa, ya lo entendimos, carácter. Entonces, en el cielo vamos a tener esa credencial de ser propiedad del Padre. Podríamos decir muchas cosas al respecto del nombre como carácter. Yo quiero desafiarte a que tú en este momento puedas darte cuenta cuán infantiles somos nosotros cuando leemos la palabra de Dios y cuán infantiles son nuestras posturas frente a la palabra de Dios. Es bueno memorizar las Escrituras, ¿no es cierto? Porque son palabra viva. Pero tú tienes que comprender el alcance de la palabra de Dios. Vamos a hacer una sencilla prueba y vas a ver cómo funciona esto. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. Lo sabemos de memoria, pero ¿qué significa? ¿De qué manera te desafía, mi querido hermano? ¿Qué significa decir que somos una nueva creación? ¿Qué significa? ¿Venir a la alianza todos los domingos? Hermano, solamente tienes que comprender la fuerza expresiva que tienen los tiempos del idioma que fue escrita la Biblia, para darnos cuenta cuán lejos quedamos nosotros de esta tremenda recompensa que el Señor quiere darnos. Primero, vamos a repetir otra vez 2 Corintios 5, 17, para que te des cuenta, nos demos cuenta todos cuán lejos estamos de ese énfasis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Bueno, el verbo pasaron está en tiempo aoristo. ¿Sabe lo que es el tiempo aoristo?
Es un tiempo especial que puede estar en el pasado, en el presente o en el futuro, pero señala un punto en la historia, algo focal que sucede en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios. Por ejemplo, si tú te refieres al nacimiento virginal de Cristo, entonces el profeta dice, he aquí la Virgen concebirá un hijo. Ese concebir es un verbo, apunta al futuro desde el pasado, ¿no es cierto? El profeta lo dijo, apunta al futuro, pero es un aoristo. Quiere decir que en un punto de la historia, esa campesina llamada María iba a concebir al Mesías de Dios. ¿Te das cuenta? Y si tú lees que Jesucristo vendrá otra vez, ese verbo venir también es un aoristo en el futuro. Significa que el Señor vendrá en un momento dado, no se va a demorar un año viniendo, como se demoran los dignatarios para venir a la PEC y nos dejan una semana sin trabajar. No, hermano, el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser ahora, antes que termine este servicio, podemos estar en el cielo. ¿Sabías? ¿Cuán conscientes vivimos de esta comprensión? ¿Cuánto pesa esa realidad de que estamos en una posición de cielo? ¿Cuánto pesa leer en Efesios 2 que tenemos una posición de estar sentados en lugares celestiales, pero nos damos cuenta que estamos sentados en una silla azul? ¿Cuál es la diferencia que hay entre mi posición y mi condición? ¿Me entiendes? Porque en el eterno presente, Dios te ve sentado en los lugares celestiales. Y sin embargo, tú sabes que te falta mucho para adquirir esa posición. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, mi querido hermano? Importantísimo es para nosotros entender entonces que cuando Pablo dice, las cosas viejas pasaron, es que tú tienes que darte cuenta qué clase de cristianismo vives. Porque si esto es un aoristo en el pasado, hermano, ningún cristiano auténtico tiene derecho de vivir con las cosas del pasado. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Piénsalo, hermano, tu mente está llena de pensamientos absolutamente erróneos. Tu cultura te ha ido metiendo desde que eras niño, niña. Tus padres, tus maestros, tus amigos te han creado una estructura mental errónea. Entonces llegas ahora a ponderar, por ejemplo, el amor. No, lo más importante es el amor. Así que mi hijita, no importa que se case con un inconverso. El asunto, pastor, es que se aman. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué hacemos con no te unas en yugo desigual? No, que he conocido a un empresario que es un tipo cabal, tiene tantos grados y posgrados y todo lo demás. Vamos a hacer un gran negocio, pero no es creyente. ¿Pero qué importa? Es el mejor de todos, vamos a ganar mucha plata. ¿Está eso pululando en tu mente? Estás desdiciendo tu cristianismo, mi hermano. Tú mismo estás desarmando el galardón que el Señor tiene para ti, esa corona que te dice retén lo que tienes, pues nadie tome tu corona. ¿Me entiendes? Por favor, hermano, reaccionemos por fin. El cristiano auténtico es aquel que toma decisión de expulsar todo pensamiento de su mente que contradice la palabra de Jesucristo. ¿Cuántos dicen ahora amén? Y no tienes derecho de seguir viviendo con esa mentalidad antigua. No tienes derecho, hermano. Son palabras duras. Pero eso es lo que significa. Yo y tú necesitamos una nueva comprensión del nombre del Padre. Porque en la Biblia aprendo que Dios le cambia el nombre a Abraham porque le da otro rol de ahí en adelante. Ya no iba a ser un padre enaltecido meramente, iba a ser padre de muchedumbres.
Entonces tenía que cambiarle el nombre porque iba a cambiar su carácter. ¿Me entiendes? Y ese pescador que se llamaba Simón, hijo de Jonás, no estaba listo. Tenía que convertirse en Pedro y el Saulo tenía que convertirse en Pablo. ¿Me entiendes? Y creo que hoy día se repite en alguna esfera ese asunto de poner nombre, donde el dueño escribe el nombre en la cosa que le pertenece. Un esclavo en el siglo I era una cosa, no era una persona, y tenía un sello de su dueño. Así como hoy en día un ganadero sella sus vacas, ¿verdad? Para que no se confundan con las vacas del establo vecino, porque llevan tu nombre, tu sello. Bueno, en el siglo I toda la gente entendía lo que era escribir el nombre. ¿Me entiendes, querido hermano? Y esta nueva comprensión tiene que ser entendida por nosotros. Cuando estamos estudiando todas estas semanas las cosas que son, ¿entiendes lo que dice la palabra con las cosas que son? Sí, si has prestado atención al primer mensaje lo tienes que recordar. Mira Apocalipsis 1:18. Porque allí está el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. ¿Qué le dice el Señor resucitado a Juan ese día? Busca tu Biblia, por favor. Vale la pena detenerse un instante. El Señor le dice allí a Juan en 1:18, y el 19, escribe las cosas que has visto. Verso 19, ahí está la clave. Escribe las cosas que has visto. Todo lo que el Señor estaba mostrando en ese momento ya no era el dulce, ¿cómo puedo decir? Carpintero de Nazaret. Ahora lo ve en toda su gloria, con sus ojos como llama de fuego, con una espada que sale de su boca, ¿verdad? Lo ve absolutamente en gloria. Y el Señor le dice, escribe sobre las cosas que has visto, primer tema. Y después, ¿qué dice 19? Escribe sobre las cosas que son, o sea, las cosas del presente. Y eso se refiere a las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. A lo largo de estas semanas hemos estado viendo las cosas que son. Y lo terminamos la próxima semana con la Odisea. ¿Y qué entendemos entonces después de escuchar 7 mensajes? Ay, quiero ser como la iglesia de Filadelfia, solamente así. No te equivoques, hermano, no te equivoques, por favor. En toda época, todas las congregaciones locales han llevado el estigma de las 7 expresiones de la iglesia. ¿Me entiendes? O sea que en este lugar hay creyentes que son creyentes marca Éfeso. ¿Me entiendes? Muy activos en la iglesia, muy sólidos en su doctrina, trabajan en misiones, están avanzando, no hay nada que negarle. Viene un falso profeta, lo desenmascaran, pero él es Éfeso. ¿Sabes qué? Ha perdido su primer amor. ¿Serás tú un creyente Éfeso? Y habrá creyentes permisivos y habrán creyentes tibios, como señala la Odisea. ¿Dónde te vas a ubicar tú? Por favor, míralo así. Y te vas a dar cuenta que la aplicación es absolutamente personal. El que venciere es una persona, ¿no es cierto? No es un grupo, es una persona. Y aquí no falla tampoco eso. Cuando leemos las cosas que son, se refiere al tiempo actual de las iglesias. Vemos en las 7 iglesias congregaciones
llenas de problemas, de fallas, de pecados, llenas de virtudes y todas las señala el Señor. Pero también le dice lo que tiene que cambiar, ¿verdad? Lo hemos estado viendo. Esto es lo primero que tenemos que ver. Pero cuando tú llegas al capítulo 21 de Apocalipsis, por favor mira el verso 7. El que venciere heredará ¿qué cosa? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahí tienes el primero de los desafíos, esa nueva comprensión del nombre, del carácter del Padre. Estará allí. Dios habitando con ella. El nombre de mi Dios impreso. El vencedor pertenece a Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? No te vayas por las ramas, porque necesitas también acometer un segundo desafío. Yo le llamo, en segundo lugar, una nueva situación en la ciudad del Señor. A veces creemos nosotros que vamos a ser llevados al cielo y en el cielo vamos a estar. Hermano, hay cielos nuevos y tierra nueva. Pero a veces no sé si te das cuenta que la Jerusalén de arriba baja del cielo a la tierra. No sé si te das cuenta y está en Apocalipsis. Pero ¿cómo se genera esta nueva situación? ¿Por qué hablamos de comprender una nueva situación en la ciudad del Señor? Porque el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, el capítulo 3 y el verso 20, el apóstol Pablo nos dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Te está hablando de la ciudadanía. Pablo está anunciando nuestra ciudadanía que estaba en el futuro, por supuesto, y todavía sigue siendo en el futuro. Pero eso anunció Pablo. Pero ahora Juan está viendo una visión de la ciudadanía del cielo. Mira Apocalipsis 21:10. Me llevó en el espíritu, dice Juan, a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía ¿de dónde? Del cielo. Nunca la Biblia habla de que van a ser destruidas todas las cosas de esta creación, hermano. Se habla de una renovación. Se habla de nuevos cielos y nueva tierra. Pero obviamente quedarán vestigios de lo que era la antigua creación, por supuesto absolutamente saneada. Pero lo principal, para no quedarnos con los detalles, es que los privilegios de la ciudadanía de arriba serán dados al vencedor. ¿Quién los traerá? Jesucristo en su bajada. ¿Me entiendes? Ese es el segundo desafío para comprender esto. Lo recibirá el vencedor. Punto final. Y nos queda una tercera comprensión. Yo le llamo una nueva revelación del carácter del Señor, porque el verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis nos dice que en tercer lugar, Él iba a escribir sobre el vencedor mi nombre nuevo. Ahora ya escuchamos en 2:17, Apocalipsis 2:17, ya escuchamos que la iglesia de Esmirna la iglesia de Pérgamo, 2:17, iba a recibir una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí solamente hay dos posibilidades, hermano. ¿Cómo es ese nuevo nombre? ¿Es el nuevo nombre de Cristo? ¿Trae un nuevo nombre Jesucristo en su victoria? Yo lo veo, hermano, por favor, muévete a Apocalipsis 19. Yo veo allí, en el verso 13,
un nombre que trae el Señor. Su nombre es, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. ¿Estás leyendo Apocalipsis 19 en tu Biblia? El verso 13, el Verbo de Dios. Leo en el verso 16, en su vestida y en su músculo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Son nombres que trae el Señor en su victoria final. Pero acá nos dice, nos habla de otra cosa, es un nombre nuevo que ningún ser humano conoce, es absolutamente desconocido y que lo va a entregar al vencedor. ¿Te das cuenta? Si se trata, podemos decir así en forma llana, si se trata de que le va a poner un nombre al vencedor, un nuevo nombre al vencedor que ni siquiera el vencedor lo conoce, entonces el énfasis sería igual que la primera comprensión, que todos se darían cuenta en el universo que ese vencedor es propiedad de Jesucristo. De acuerdo a la comprensión de lo que es tener el nombre escrito, grabado en uno. Pero si el nombre es el nombre de Jesús resucitado, comunicado íntimamente a ese vencedor, entonces ya las posibilidades son absolutamente nuevas. Porque una vez que Jesús derrote la muerte, en definitiva, imponga su reino mesiánico en cielos nuevos y tierra nueva, entonces ese nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo, será revelado sobre cada uno de los vencedores. ¿Me entiendes, querido hermano? Y entonces algo del carácter del Señor aparecerá en ese vencedor. Y como es el nombre del Señor y es el nombre que es dado sobre todo nombre, entonces ese hombre podrá tener y usar, disfrutar el poder de la palabra, del nombre de Jesucristo. En una palabra, hermano, yo veo ahí capacitación para vivir la eternidad. ¿Te has puesto a pensar? Una capacitación para el cielo mismo. Te repito, si tú sabes tocar el arpa, está bien. Y si no quieres aprenderla, aprende. Pero a eso no te vas a dedicar en el cielo, hermano. En el cielo hay labor que hacer. Todo será por su gracia y gloria. Será quizás en la segunda venida. Y podemos decir, será tremendo lo que pase en el cielo. ¿Qué te parece? Ni siquiera tenemos valores, categorías lingüísticas para poder describir lo que significa esto para un vencedor. ¿Te das cuenta, querido hermano? Por eso mi pregunta es, ¿entiendes esa dimensión de recompensa? Esto le pide a una iglesia fiel. Retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Vive avanzando. No tienes derecho de pararte. Si eres fiel ahora, sé mañana más fiel. Si te estás cayendo, recupera en las fuerzas del Señor, porque todo es por gracia y todo es para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el Señor te va a preparar de aquí hasta que venga, pero puede ser hoy día. Hay un sentido de urgencia, ¿no te parece? Mientras tanto, ¿qué decimos nosotros? No, Señor, todavía no vienes. No, Señor, todavía no vienes, falta mucho. No, a quien nos falta mucho es a nosotros, ¿no es cierto? De capacitarnos para vivir esa vida celestial. Y quiera Dios que tú hoy puedas volver a lo que te dije hace un instante. Una cosa es tu posición sentado en lugares celestiales y otra cosa es tu condición, lo que estás viviendo ahora. El Señor quiere que acerques tu condición a tu posición. ¿Se entiende esto, mis hermanos? ¿Eso de quién depende? ¿Del Espíritu Santo? No, depende de ti, hermano. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Amén.
Vamos a orar. Si tú eres creyente, eres un nacido de nuevo, allí donde estás, tú le puedes conversar a tu Dios de tu condición actual. Que oremos contigo y por ti, allí donde estás, en silencio, ponte en pie. Le estará diciendo, Señor, yo quiero más, quiero más. Quiero vivir una vida de crecimiento continuo. Me pongo en pie, Señor, porque anhelo más de ti. No estoy satisfecho para nada con mi nivel cristiano. Me pongo en pie porque anhelo más de ti. ¿Quiénes son los que quieren orar juntos esta tarde ya? Rápidamente, hermano, esto es para cristianos. Nadie te va a preguntar nada. Es un pacto tuyo con tu Señor. Y no basta con que le digas, yo ya me consagré muchas veces. No, hermano, esto se renueva, se renueva, se renueva. Ponte en pie y dile, Señor, yo quiero